En la sesión de hoy nos encontramos con vivencias de juristas, el doctor Juan Luis Nodolero. Son Charlie Watts, Keith Richards y Mick Jagger, ¿no? Y tuve la oportunidad de verlos aquí en vivo, en Santiago de Chile. Una experiencia única en el año 2016. Yo vi a los Rolling Stones en la gira Urban Jungle del año 90. Claro. La vi en Wembley y en Londres, ¿no? Pero indudablemente que ninguno tuvo la dicha. Creo que ni siquiera llevaron ahí los Beatles, ¿no? Argentina no fueron nunca, siquiera. No, o sea, los Beatles cuando se disuelven en los 70, es decir, los Beatles no eran tan espectaculares en concierto. Esa decisión que ellos toman en los 60 de no seguir tocando y dedicarse solo a hacer discos, que comienza ya Revolver, Rubber Soul, El Sargento Pimienta, todos estos grandes discos de los Beatles, que ahí es su parte científica, por decirlo de alguna forma, más elaborada de los Beatles, es porque ya dejan de tocar. En cambio, los Stones siempre han sido, aparte de los discos, es un grupo espectacular en el escenario, o sea, desde siempre. Y uno los ve ahora viejos y siguen siendo algo espectacular. Profesor, y la sana envidia que la gente de Cuba sí asistió a un concierto de los Rolling Stones. You know, time changes everything. And, Obama le concierto. No, y gratis además, o sea, que no solamente, sino que además fue gratis. Sí. Entonces, bueno, yo termino ahí mi bachillerato en el Colegio Tirso de Molina. Y ahí, ¿Por qué derecho? ¿Cómo fue eso? Sí, fíjate, yo hasta el año, hasta segundo año de bachillerato, estaba decidido a estudiar Derecho porque a mí me gustaba mucho leer. Sobre todo, además, que en bachillerato la lectura pasa a otro plano. Ya no son solo cómics, no es solo Calimán, Tamacún y esas cosas que yo coleccionaba, además, porque estaba pendiente en el kiosco cada semana que salía una nueva, porque además seguía una línea, sino que ya es otra cosa y comienzo a leer los libros que mandaban a leer en bachillerato, seguro los recuerda, La Trepadora, Canaima, El Coronel no tiene quien le escriba, Historia de un náufrago, El Cuervo de Edgar Allan Poe, y comienza toda esa literatura, Oficina número 1 de Miguel Otero Silva, Casas Muertas, y ahí comienzo a devorar todo aquello. ¿Empezaste a asistir a cine venezolano? ¿Comenzaste a ver cine venezolano hacia esa época o no? No, nunca vi cine venezolano. O sea, mis películas icónicas en la infancia, las de Disney, y aquí en la adolescencia, Cazador del Arca Perdida. Incorregible, Los Hermanos Caradura. Don't look back. Los Blue Brothers, eso era lo que yo más o menos, esas eran las películas que veía. Blue Brothers. Y muchas, ahí están, sí, con John Belushi a la derecha, que después murió, y aquí, claro, Harrison Ford. Yo cuando vi Cazador de la Arca Perdida, eso lo cuento a mi esposo, me dice, pero qué gusto tienes tú, o sea, se burla un poco, porque a mí me parecía, ¿recuerdas esta esto me pareció? Esta es la famosa. Sí, claro, ya. Sí, cuando el otro saca el sable y entonces y la espada y Harrison Ford lo que hace es que le da un tiro, ¿no? Indiana Jones le da un tiro solamente para solucionar aquello. Pero esa película a mí me parecía espectacular. La historia me parece espectacular, o sea, aquello de meterse en la pirámide y de que colocar aquella medalla y que el sol le diera para saber dónde estaba enterrado la Arca Perdida. O sea, me pareció una cosa extraordinaria. Pero allí en ese momento seguías viviendo en el Llanito. Toda mi vida viví en el Llanito hasta que me casé. O sea, el viaje era largo, ¿no? Desde Llanito hasta Katia para estudiar. Claro, ciertamente. Todas las mañanas con mis papás en un Chevy Nova, después una Wagoneer, y llegábamos allá primero a Katia y después un poco más acá a San Bernardino, que seguía siendo largo. Eso. Disculpa que te interrumpí. Entonces, lo de Derecho, ¿de dónde surge eso? Bueno, como me gustaba mucho la lectura, yo dije, yo tengo que estudiar algo que tenga que ver con leer mucho. Porque si no, antes, desde pequeño, decía, bueno, voy a ser piloto de avión, porque me gustaban los aviones, y mi papá nos llevaba al aeropuerto, incluso a ver aviones. A veces solamente íbamos a La Guaira, a la playa, entonces, y de regreso parábamos en el aeropuerto a ver los aviones, el Mirador, en el antiguo aeropuerto, no el de ahora, porque está un poco más al comienzo, muy pequeñito.
Y ahí entonces nos quedamos toda la tarde y la noche viendo aviones, y me sabía los modelos, el 747, el DC-8, el Coloso de Viasa, el Concorde. Lo vi también llegar. ¿Recuerdas, José Luis, la primera vez, Juan Luis, perdón, recuerdas la primera vez que fuiste a la playa, ese impacto de bajar a La Guaira y ver el mar? Sí, así es. Yo recuerdo que cuando estudiaba en el San Francisco Javier del Lídice, mi papá, como él se dedicaba a vender seguros y tenía su propio horario, los jueves y 10 semanas, ¿sí? Nos pasaba buscando a mi mamá, a mi hermano y a mí en el Colegio San Francisco Javier y nos íbamos a la playa. En la playa y siempre, ciertamente como usted dice, profesor, el impacto cuando uno sale del Boquerón, y ve el mar a la izquierda, y después cuando uno pasa la curva, que ya ve el mar, o sea, para un niño aquello también es una experiencia muy bonita, ¿no? Y claro, ahí, en esa infancia, era la playa, ir a La Guaira, y además que era muy seguro. Nosotros íbamos a las playas que estaban ahí, a la playa Lido, después un poco más allá, a Playa Los Ángeles. Y ahí uno comía, después en el Rey del Pescado. El Rey del Pescado frito, así es. Y entonces, todo aquello era una experiencia muy bonita. Pero volviendo a lo del derecho, entonces yo digo, yo tengo que estudiar algo que tenga que ver Quería ser piloto, después no, se me pasó. Después quería ser médico, pero vi que el médico parece que tiene que saber mucho de cosas químicas, no sé qué, y entonces tampoco me gustaba mucho, hasta que yo dije, mire, tengo que estudiar derecho. Yo iba a estudiar derecho porque además que lo veía como una carrera que podía garantizar un sustento económico y tenía que ser derecho, porque otra cosa sería estudiar filosofía, letras, pero bueno, uno siempre dice, bueno, eso no da mucha, de qué viven los filósofos, uno se plantea eso, pero derecho sí. Y hasta segundo año estaba claro que iba a estudiar derecho, hasta que ya el gusanillo hípico hizo crisis en mí, esa afición por el hipismo, y en tercer año le dije a mi papá y a mi mamá que yo quería ser entrenador de caballos de carrera. Que yo, que pasaba todo el domingo viendo mi programa de monitoreo. Llenaba todas las revistas hípicas desde el año 74. Jockey no, porque tú... No, pero claro, Jockey no, así es, nada que ver. ¿Qué estatura, así es, yo crecí... tiene, ¿no? ¿Qué estatura tiene? Yo creo que tú eres una persona... 1,80. 1,80, sí. Entonces, sí, pero obviamente jockey no, y además que me parecía algo peligroso ser jockey porque es peligroso, pero en cambio entrenador de caballos, sí, ciertamente. Entonces yo tercero, cuarto y quinto año estaba empeñado en que yo iba al hipódromo de entrenador de caballos. Y mi papá también, alcahueta, como le dije, consentidor. Y mis padres nunca nos impusieron a nosotros estudiar algo. Si no nos dejaban, tanto a mi hermano y a mí, bueno, hagan lo que quieran y ustedes mismos se desencantan después o no. Si nos decían que eso dependía de nosotros, que estudiar era para que nosotros podamos entrar a la universidad, o sea, que era problema nuestro, no estaban detrás de nosotros. Y yo eso me lo tomaba más en serio. Mi hermano se lo tomó un poco menos en serio, era más echador de broma y todo eso, pero yo sí me lo tomé en serio. Pero cuando estaba en tercero, cuarto y quinto año, decidí ser entrenador de caballo y mi papá me dejó y me llevaba además mi papá todas las mañanas allá a la cuadra de un entrenador a las 5:30 de la mañana, estaba ahí hasta las 10 de la mañana en la parte de los traqueos, que es espectacular, hasta que... Profesor, cuéntenos qué hace un entrenador de caballo, ¿qué hace? Un entrenador de caballos tiene un trabajo de cuadra, es decir, los caballos no es solamente la carrera, sino que hay que cuidarlos, hay que alimentarlos, hay que prepararlos para la carrera, y eso es lo que hace el entrenador. En su caballeriza tiene los caballos que son de sus dueños, de sus propietarios, pero el entrenador se encarga de cuidarlos, de prepararlos para las carreras, de programarles su actividad, todo eso que es muy bonito, pero el ambiente hípico es muy duro. Eso me di cuenta cuando estuve ahí 3 meses, estuve octubre, noviembre, diciembre del año 84, y me di cuenta que un ambiente duro depende mucho del juego también. Ahora el hipismo está muy deteriorado, pero en aquel tiempo estaba bien, pero igual depende mucho del juego y tampoco me gustó. Yo creo que mis padres también nos dejaban mucho hacer porque
confiaban en nosotros, en que si nos desencantábamos íbamos a volver otra vez. Y entonces ahí le dije un día a mi papá, no, o sea, yo no sigo acá. Había entrado a la Universidad Central, en aquella prueba de aptitud académica que era, había puesto en primera opción idiomas modernos. Pues yo dije, bueno, voy a ser preparador, pero voy a poner ahí idiomas modernos, por si acaso, y una cosa fácil, dije yo, porque me iba bien en inglés, en bachillerato. Entonces dije, no, idiomas modernos, y estudiaré idiomas modernos por si acaso. Pero claro, entonces no me termina de gustar el ambiente hípico. Es un espectáculo único, muy bonito. O sea, cuando uno llega a un hipódromo es otra cosa. También es esas mañanas ahí preparando los caballos. Pero ahí entonces... ¿Cuál ha sido el mejor caballo de la cría nacional que tú hayas considerado? Yelinot. Yelinot es el símbolo, y al menos de mi Fila del Museo Ciadier para todo el mundo. No puede perder Yelinot, el clásico. Los galopó Yelinot con Tobar. Más antiguo, dicen Click y todo eso. Esos son ya hípicos. Juan Vicente Tobar, que el gran jockey, el símbolo. Para ti ha sido el mejor jinete, Juan Vicente Tobar. El mejor jinete. Aunque a mí no me gustaba tanto, me gustaba otro, que era como el alter ego, que era Ángel Francisco Parra, un maracucho muy bueno. O sea, por además el estilo era muy bonito. Pero Juan Vicente Tobar era el campeón Tobar y ciertamente. Lástima que tuvo un final muy dramático, pues se suicidó ya estando retirado, pero ese es el gran ídolo hípico. O sea, los que viven la hípica hoy no conocen lo que era Juan Vicente Tobar, que era un ídolo, era así como Irineo Leguizamo en Argentina, ese que Gardel le canta sus tangos. Entonces, allí me desencanto un poco del ambiente hípico, ya no quiero ser entrenador. No me gustó idiomas modernos, comencé a estudiar idiomas modernos, me pareció y yo creía que era una carrera fácil y es muy complicada. Yo creía que no había matemáticas, por ejemplo, y hay matemáticas, había lingüística. Escogí otro idioma, francés, que se me hizo un poco complicado, porque inglés no se me hacía tan difícil, pero yo dije, mire, para mí es muy complicado el italiano, la gramática, es tremendo. No sé si para ti se te ha hecho fácil. O sea, yo el italiano lo veo más sencillo, pero el francés, hablarlo es muy complicado. O sea, pronunciarlo bien, o sea, muy difícil. Y entonces ahí cuando yo veo toda aquella frustración de cierta forma, y claro, uno está 17, 18 años, ¿no? Todavía no está muy claro la cuestión vocacional, por eso uno tiene que ser tolerante con los hijos, cuando están en esa etapa de la adolescencia para entrar ya en la adultez y que tienen que escoger una carrera, porque ahí puede haber decisiones que comenzar. Entonces ahí le digo un día a mi papá, mira, ya no, vamos a enseñar esto, yo voy a estudiar algo que yo quería, derecho. Y mi papá me dice, bueno, perfecto, muy bien. Estudio en la Católica, me dice. Porque mi papá, claro, conocía la Católica por su pasado jesuita, él tenía sus amigos ahí en la Universidad Católica, estudio en la Católica. Y yo no sabía de la existencia de la Universidad Católica. O sea, no sabía, yo lo conocí en la Universidad Católica el día que fui a dar la prueba de aptitud, o sea, de una prueba de selección para entrar a la universidad. El día que la hice fue el día que conocí la Universidad Católica y quedé enamorado, o sea, eso fue amor a primera vista. Cuando entré a la Universidad Católica dije, o sea, yo tengo que estudiar aquí. Y entonces salí ahí y comencé a estudiar Derecho en el año 85, en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Y qué profesor particularmente te marcó? Es decir, cuéntanos un tanto cómo fueron esos años como estudiante. ¿Era en la mañana? ¿Estudiabas en la mañana? ¿No trabajabas? Sí, o sea, yo estudié siempre en la mañana, salvo cuarto año, y desde que comencé a estudiar Derecho me encantó. Me encantó como objeto de estudio, es decir, como una gran ciencia. Eso fue también algo como amor a primera vista. Y además que me lo tomé muy en serio. O sea, me gustaba mucho estudiar Derecho. Y yo, claro, mi promedio es como de 17 puntos. Y no fue mayor porque yo, por ejemplo, para estudiar para un examen, no me estudiaba los apuntes. Me iba y me encerraba en la biblioteca y, por ejemplo, estudiaba Derecho Civil no por el libro de José Luis Aguilar, persona, sino que me devoraba José Castán Tobeñas, que era un civilista antiguo, y entonces leía aquello, y entonces anotaba esto. Entonces, claro, emplear todo ese tiempo en estudiar aquellos tratados, los hermanos Masó y todo aquello. Obviamente, cuando llegaba el examen, me había estudiado 3 temas y iban 10. ¿Quién fue tu profesor de Derecho Penal? Jorge Sosa Chacín, y a él le debo mi vocación de Derecho Penal. Jorge Sosa fue un gran profesor. Había sido director de la PTJ por allá en el gobierno de Luis Herrera Campins. Y Jorge Sosa me dio clase en segundo año. En primer año me gustó mucho Introducción al Derecho. Quedé encantado de Introducción al Derecho. Tenía el profesor José Rafael Hernández Gordil, que era discípulo del padre Olazo. Muy bueno, muy pedagogo. Al punto Fue que mi profesor. en la central, seguramente.
Sí, sí. Tenía Él, el manual de introducción, lo había hecho. claro, sí, así es. Pero él usaba el libro del Padre Olazo. Lo que Sí. pasa es que él nos dejaba, nos lanzaba como unos tips. Mira, hay un libro de Eduardo Novoa Monreal, El derecho como obstáculo al cambio social. Y yo de inmediato me compraba ese libro. Porque, repito, los padres consentidores míos, mi papá y mi mamá, me daban plata para comprar libros. Y yo compraba los libros. Sacaba otro de la biblioteca, vivía metido en la biblioteca y sacaba libros. Y compré El derecho como obstáculo al cambio social. Y me encantó aquello. A ese libro me pareció espectacular, porque lo veía como incluso algo prohibido. Es decir, en la católica, ese culto a Olazo, y yo veía esto como el anti-Olazo, al punto que el propio José Rafael Hernández nos hablaba de Rafael Pisani, que tenía un artículo, creo que Reparos a la teoría ecológica del derecho, algo así. Y entonces, un día que nos puso el profesor de otra materia, que teníamos que entrevistar a un jurista y preguntarle qué era la Constitución. Entonces, un amigo y yo, o creo que fui yo solo esa vez, o no me acuerdo si me acompañó alguien, fui a entrevistar a dos juristas, a Alan Brewer en la central, estaba en el Instituto de Derecho Público, y a Rafael Pisani, que era el positivista, el hombre que había estado ya admirador de Kelsen y todo eso. Entonces yo dije, no, yo tengo que entrevistar a Pisani. No. Es decir, ¿cómo fue ese contacto con Bruber en la entrevista? O sea, yo recuerdo más a Pisani. Pisani es espectacular. O sea, lo visité en su oficina en la esquina de Ayacucho, me dio la cita y se tomó el tiempo de recibirme. Creo que iba alguien, otro, no recuerdo ahora, no sé si José Valentín González, aunque creo que fue después conmigo, no me acuerdo, pero él, estuvimos ahí con Pisani y hablamos mucho, hablamos cómo él estudió en Bélgica, cómo consiguió su beca para ir a Bélgica, eso cómo fue cuando fue ministro de Educación, cuando fue rector de la Universidad Central de Venezuela, y me dijo que fue la única vez que Betancourt pudo entrar a la Universidad Central, y entró con él, porque a Betancourt lo odiaban en la Universidad Central, así como odiaban a Oslar Pietri en ese tiempo del yangarismo exacerbado de la Universidad Central, que viene incluso hasta de los 40, pero él, siendo presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, me dijo que la única vez que entró Betancourt a la Central fue con Pisani, dijo Pisani. Y al otro que entrevisté fue a Brewer. Pues recuerdo que Brewer no nos trató muy bien, porque nosotros, mire, profesor, queremos hacer una entrevista porque queremos saber qué opina usted que es la Constitución. Y él me dijo, y lo recuerdo claramente, siempre los estudiantes de la Católica haciendo entrevistas y cosas de esas, en vez de ir a los libros, ¿no? Claro, lo digo como un regaño, nos estaba regañando, y nosotros, bueno, pero después hizo otra cosa. Mire, les voy a dar este libro. Y acaba de sacar un libro que él publicó en la Universidad de Alcalá de Henares, Estado de Derecho, no sé qué, un libro azul, así inmenso, y nos dio la fotocopia de una parte de ese libro, muy buena. Y entonces ahí nos trató muy bien después, pero primero nos tiró ese regaño, que lo recuerdo perfecto, porque fue en el Instituto de Derecho Público. Recuerdo que tenía una mesa llena de libros y de papeles y todo eso. Dicen que todo aquel que va a estudiar Derecho comienza enamorado con el derecho penal. Ese amor lo tenías tú, me imagino, si me decías que el profesor, el que te dio derecho penal, que fue un gran jurista, fue también además criminalístico, ¿no? Estuvo Sí, en el cuerpo de sí. investigación. Aunque El famoso caso Nijaus, ¿te acuerdas, no? El caso sí, Nijaus. sí, así es. Jorge Sosa Chacín lo conozco en segundo año cuando me da Derecho Penal, y también con Derecho Penal puedo decir que fue amor a primera vista, desde la primera clase. Además, porque Jorge Sosa Chacín es un profesor muy inteligente, brillante. Nadie iba a clase, íbamos 5 nada más, que disfrutábamos sus clases, porque era muy filosófico, en ese tiempo estaba muy metido en la religión, creo que era del Opus Dei en ese momento, y entonces todo lo vinculaba ahí con Santo Tomás, pero recuerdo la clase de la causalidad que fue espectacular, y pasó como un mes hablando de la relación de causalidad y todo eso, pero una visión filosófica, y ahí mi contacto con el derecho penal, que me dura hasta ahora, viene por Jorge Sosa Chacín, a él se lo debo, después vi también Penal 2, Penal 2 parte especial también con él, y él tenía unos apuntes que hacía él de su puño y letra, y creo que esos apuntes, creo que los guardé, sobre todo ese tema de la causalidad. Y ahí entonces yo dije, desde el segundo año, yo voy a ser penalista. Y con Perellantada tomaste criminología. No, criminología me dio María Gracia Moraes, que me gustó mucho. Criminología, porque en ese tiempo creo que estaba en los estertores, pero todavía está de moda la criminología crítica, entonces ahí hubo también un acercamiento a Rosa del Olmo. Recuerdo que por su clase tuve que conocer a Rosa del Olmo también para hacerle una entrevista, que era una encantadora persona en la Universidad Central, allá en el Instituto de Ciencias Penales. Ella trabajaba abajo,
no trabajaba en donde está el instituto, sino tenía su oficina abajo, y nos trató muy bien, y claro, era Rosa del Olmo, la de los libros, y la de los artículos, y la de la criminología crítica. Entonces me gustó mucho criminología, o sea, yo vivía estudiando, no trabajaba, me parecía que eso había que dedicarse solo a estudiar, y a estudiarlo bien además. Y el cuarto año... Y ese 17 que no te permitió llegar un poquito más arriba, ¿qué materia te complicó la vida en Derecho? Ninguna. Es decir, yo creo que nunca se me hacían difícil, además que yo estudiaba por mi cuenta. Yo siempre era autodidacta por mis libros y todo eso. Ahí a Sosayacín sí lo seguía, aunque creo que Sosayacín tenía el problema de que no estaba al día. O sea, él hablaba cualquier cosa. Hablaba ahí, entonces criticaba a Arteaga, criticaba a Chozón, criticaba a lo otro y todo. Y entonces, pero era él mismo creando, era muy original, era lo impresionante, era espectacular su clase, pero no estaba al día. O sea, él no que va a citar a Belling, a Metzger, para nada, o sea, nada de eso. Y entonces ahí comienza, sí, nos recomendaba el libro de Arteaga. Yo recuerdo tener una edición de Arteaga antigua, ya del año 85, y yo leía mi libro de Arteaga, lo tenía subrayado, y le hacía preguntas. Mire, pero aquí Arteaga dice, no, Arteaga está equivocado, o sea, no sabe. Y entonces ahí se reía y todo eso, porque Sosa era un espectáculo dando clases, me dio parte especial, y ahí materia que me aburría, derecho financiero, por ejemplo. Derecho financiero, entonces comenzaba a hablar de cuestiones contables, y yo, bueno, pero esto no es jurídico, o sea, era así como que cuando me hablan de criminalística, yo tengo no, o sea, esto no es derecho, o sea, era mi visión. Luego en quinto año, no sé si se llamaba así, enjuiciamiento criminal, o ya se llamaba Derecho Procesal Penal. Enjuiciamiento criminal, porque yo me gradué en el año 90. Ajá. Desde el 85 al 90, enjuiciamiento criminal que me dio Bayardo Ramírez Monaga, pero no me gustaba. Porque, o sea, salí bien, pero me parecía que el derecho procesal penal, el enjuiciamiento criminal, era el hermano menor, o sea, el hermano ahí, eso que tienen escondido en una habitación del derecho procesal civil, que era el interesante. El derecho procesal civil sí me gustaba, porque tenía toda una dogmática detrás. Recuerdo haber leído de Luis Loreto ese artículo que tiene en ese libro que después publicó Editorial Jurídica, que se llama Ensayo Jurídico, que se llama La excepción por falta de cualidad o interés. Es espectacular ese. Ahí uno nota que Loreto estuvo en Alemania, y el que estudió en Alemania, y además el artículo está muy bien. O sea, esa parte del procesal civil, cuando yo fui al enjuiciamiento criminal, que me decían, hablaban del lapso y del acoso y del sumario, o sea, que me parecía aburridísimo, una cosa que, o sea, no era el derecho procesal que se estudia hoy, de principios y cosas de esas, en aquel tiempo no. Y entonces ahí me graduó en el año 90 en la Universidad Católica. ¿Recuerdas tus compañeros de graduación? Sí, o sea, de generación sobre todo. O sea, yo soy de la misma generación de Magali Vázquez, por ejemplo. Estudiamos juntos, creo que de segundo y tercer año, después de profesores, sobre todo recuerdo a José Valentín González, que da clase de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello. Recuerdo a Fulvio Italiani, que es un abogado muy exitoso venezolano, que es socio de Damper Reina. ¿Quién fue el padrino de la promoción de ustedes? De la mía, Carlos Escarrá, que me dio clase en quinto año. O sea, me dio clase en cuarto de práctica de Derecho Administrativo, y en quinto año me dio, creo que, contencioso administrativo, y además jugábamos fútbol con Carlos Escarrá. Juan Luis, no te puedo dejar de ir en esta conversación sin que me hables del profesor Carlos Escarrá. ¿Algunas palabras? O sea, yo creo que, o sea, es decir, Carlos Escarrá incluso lo traté después como decano, pero a Carlos Escarrá fue profesor mío en cuarto año. Ahí no tuve mucha relación con él, porque en cuarto año yo cometí el error de ir a la noche. De irme a la noche sin trabajar, que es muy fastidioso, porque estás toda la mañana en tu casa y después tienes que tomar el carro para irte en la tarde a la universidad, a atravesar. Y entonces ahí me fui a cuarto año, era porque quería tener clases de pruebas con Cabrera y contratos con Jorge León Jiménez. Y entonces yo dije, bueno, esto dan en la noche, voy a ir para ver qué tal. Y entonces ahí me dio clase Carlos Escarrá y no tuve tanta relación con él. Y en quinto año sí tuve más relación con contencioso administrativo, además porque Carlos organizaba partidos de futbolito allá en la universidad, y entonces uno jugaba con él y todo eso. Me parecía mucho mejor que el hermano. Mucho mejor, mucho más riguroso, mucho más estudioso. Sí me parece que ya está un poco, o sea, que ya es decir, que se quedó en un concepto de derecho administrativo que ya estaba incluso superado. Pero de profesor, además daba clases, todas las clases, se puede decir que era un buen profesor. Era profesor, bastante... ahí comenzaron los sucesos. En el 89, el Caracazo. Ya se le empezaron a ver un tanto las costuras al país, a ese país tan bonito,
tan feliz, pues, que usted había disfrutado en su infancia, en su adolescencia. En febrero del 89, el Caracazo, varios años después, en febrero del 92, la intentona de este teniente coronel Hugo Chávez. ¿Dónde estaba usted cuando el Caracazo? En el Caracazo yo estaba estudiando cuarto año, y como le dije, cuarto año estaba yo en la noche estudiando, y recuerdo que yo no tenía noticias, o decía, sí, mire, mis papás que trabajaban en Katia, en el Colegio Niño Jesús de Praga, que administraban ese colegio, ellos llegaron al mediodía y dijeron que habían disturbios, que algo estaba raro por allá. Y después pero yo me aventuré a ir a la universidad. Y no debe ser tan grave. Y tomé el carro de mi papá, una camioneta vagonier, y me fui a mi clase y no pude pasar. Ahí como cuando llega a la Universidad Central, ahí en Plaza Venezuela, me tuve que desviar y me fui por la Avenida Libertador, me retorné por la Avenida Libertador, creo que por un elevado que había allí, y vi cómo saqueaban un camión de agua. De agua potable, o sea, lo habían parado, lo iban a quemar y se llevaron todo y le rompieron todas las botellas y era terrible aquello. Entonces sí vi que aquello era serio. Y después vi como en el llanito los militares se subían a unos edificios altos a disparar al cerro de Petare que queda atrás, porque había saqueo y todo eso, y yo creo que hay una violación muy importante de los derechos humanos, eso es indudable. Y ahí después se puso orden y todo eso, pero fue una masacre. ¿Suspendieron las clases? Suspendieron las clases de la Universidad Católica, no oficialmente, pero sí, ya no iban los alumnos hasta que se estabilizó. Eso creo que fue a mediados de la semana, o un lunes, algo así, se fue un lunes, y creo que esa semana estuvo hasta el otro lunes. Sí, me pareció grave lo que estaba ocurriendo, pero uno no magnificaba la gravedad de eso. Uno se comía el cuento de que, bueno, fue algo espontáneo y que comenzó allá en Guarenas y todo eso, pero después uno puede tener otras hipótesis. Eso fue el día del Caracazo. Cuando el golpe de Estado, yo trabajaba en el Congreso de la República. Ese fue tu primer trabajo. Te graduaste y comenzaste a trabajar allí. Sí, así es. O sea, yo me gradué en el año 90 y me fui. O sea, voy a contar esta historia rápidamente, que también puede tener, a mí me gusta contarla. Yo, como no trabajé cuando me gradué, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Y mi papá era amigo de Jesús Ramón Quintero, porque Jesús Ramón Quintero era alumno de Derecho cuando mi papá trabajaba en la Católica como sacerdote jesuita allá a comienzos de los 60, en la esquina de jesuita. Entonces se ve que había alguna relación allí, esa asesoría espiritual de él y de José Rafael Hernández también, eran amigos de mi papá. Y entonces mi papá me dice, bueno, yo conozco a Jesús Ramón Quintero, él es penalista, vete con él, voy a hablar con él, a ver qué te da. Jesús Ramón Quintero no podía darme trabajo, estaba ahí, tenía sus pasantes y todo eso, pero me dejaba ir a su oficina y me ponía a hacer trabajo de investigación, así, mira, y que Juan Luis, redáctame esto, búscame material sobre algo procesal. Recuerdo que le hice un trabajo de derecho procesal, no recuerdo ahora qué, y entonces ahí trabajé, estuve con el doctor Quintero, ese tiempo, el año 91 sobre todo, y además me inscribí para estudiar la especialización en Derecho Penal en la Central. ¿Por qué? ¿Por qué la Central? Porque era mejor, porque el posgrado de la Central era mucho mejor que el de la Católica, yo creo que todavía puedo decir eso, porque era más jurídico. Incluso se invitaban profesores extranjeros, Fernández Carrilla, en mi momento no, pero siempre tenía una tradición de Jorge Frías Caballero, de Eduardo Novoa Monreal, que pasó por ahí, de la Rúa también, y entonces tenía una fama, y además los propios profesores, Carlos Simón Bello, Arteaga, era otra cosa, y además para cambiar, yo creo que la Católica repetía sus profesores de pregrado, y yo creo que no me llamaba la atención. Entonces, disculpa que te interrumpí, entonces trabajabas con el doctor Quintero y lo de Chávez de febrero del 92. Entonces, estoy con Quintero y hay un concurso a finales del año 91 para, o sea, ya había una situación económica en mi casa complicada y yo no estaba trabajando porque el doctor Quintero me pagó una vez solamente, pero porque claro, yo no hacía nada. Yo lo que hice fue devorar la biblioteca del doctor Quintero, era muy buena. Jesús Ramón tenía una biblioteca no solamente de derecho, de política y todo, muy, muy buena, y yo ahí
Ahí leí Jeschek, Welser, Mesger, todo eso lo tenía ahí, Santiago Mirillo sacaba esos libros y pasaba todo el día leyendo. Y además que estudiaba para mí las pruebas de la especialización en ciencias penales y criminológicas de la Central. Y entonces, en el año 91 sucede algo que yo creo que me marcó, y a un grupo también que voy a mencionar ahora, que era un concurso para trabajar en la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso. Había que seleccionar 6 abogados para la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso con un sueldo muy bueno, 45.000 bolívares, y más ponía, la convocatoria ponía el sueldo. Eso lo inventó Nelson Socorro, era un genio en eso, en la organización y todo esto. Ya con David Morales Bello se había creado la Oficina de Investigación y Asesoría Jurídica, había estado Carlos Ayala y había estado Enrique Iribarren, ya habían 2 abogados antes, Andrés Brito y Carlos Casanova, pero se hizo ese gran concurso donde participaron 1.000 abogados, 1.000 abogados, ¿sí? Parece que había un tope de graduación. Creo que no había que tener más de 8 años o 7 años de graduado, y entonces para un recién graduado 45.000 bolívares era una fortuna en ese tiempo. Entonces yo, bueno, además el proceso del concurso fue muy riguroso. Además era una selección primero del currículum, después se iba a una prueba escrita que era en Parque Central, recuerdo, en unos salones inmensos con mucha gente, y después y si pasaba la prueba escrita, si sacaba después una buena nota, creo que a partir de una nota, entonces pasaba a la parte oral, al examen oral. Entonces ahí concursé, pero claro, y simpático, porque cuando yo veo la cola de gente para entregar el currículum para ese concurso, la cola, la oficina quedaba en la esquina de San Francisco, en el edificio del Centro Mercantil, creo que se llama. Y entonces la cola llegaba hasta Pajaritos, hasta allá abajo, del gentío que iba ahí a llevar su currículum. Y entonces yo cuando veo la cola, yo digo, no, o sea, yo me voy a mi casa. O sea, que no, yo voy a hacer esa cola, así, simplemente. Pero encontré a alguien en la cola y me pongo a hablar con él, no recuerdo quién, creo que era un profesor de la Central, o sea, y me pongo a hablar con él y estoy en la cola y voy llevando la cola y recuerdo que doy el currículum que lo recibió Julio Borges. Julio Borges era pasante en la Oficina de Asesoría Jurídica que dirigía Nelson Socorro. Y él recuerdo claramente que me recibió el currículum y yo tenía un trabajito escrito que no había publicado, que era el desprocesal que le había hecho de su Ramón Quintero, y lo doy ahí, lo pongo en el currículum. Y me dice, pero tienes un trabajo, qué bien. Entonces recuerdo que Julio Borges me atendió y fui a eso, me seleccionaron, en el examen escrito salí muy bien, es más, era por área, era de penal, yo solo participé en el área de penal, y después fui al examen oral, donde el jurado era Jorge Sosa Chacín, Helio Gómez Grillo, no recuerdo si había alguien más, había creo que un abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica, y también salí bien, ahí entré con Jesús María Casal, con Magali Vázquez, con María Gabriela Cuevas, que es profesora del Centro de Derecho es decir que Jesús María Casal y Magali estaban haciendo esa cola también allí, ¿no? Hicieron esa cola y participaron en todo esto. Casal concursó en la parte de Derecho Público, Magali también en Penal, en Derecho Público también María Gabriela Cuevas, Armando Giro era el otro que también seleccionaron. Y ahí comenzó otra etapa que después me entero cuando estoy en la oficina de que comienzo a trabajar en enero del 92, algo así. Que recuerdo que yo no tenía ni flujo, o sea, ni traje. Yo fui con una cosa extraña ahí que tenía, y era una cosa medio ridícula, porque entonces era la corbata de mi papá, con una cosa ahí que tenía como unas pintas, o sea, y además el pelo todavía medio largo. A mí me cortó el pelo mi señora, que comenzamos a ser novios en el año 92. Mi señora estudió conmigo, además, parte de la carrera de Derecho, pero en Derecho, cuando estudiamos nunca tuvimos nada. Fue después que nos enamoramos y nos hicimos... Tu esposa es abogado. Es abogado también, Lorena es abogado.